Los elementos de la semántica. Buen día, jóvenes. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, eres un ángel? Y se han preguntado, ¿por qué no le están creciendo alas a esa persona? O tal vez han notado que cuando alguien dice, está que arde, no necesariamente hay fuego involucrado. Pues bien, todo esto tiene una explicación lingüística fascinante. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. El tema de nuestro video es elementos de la semántica. Y les aseguro que van a entender por qué las palabras son mucho más que simples letras juntas. Van a descubrir que cada palabra tiene una vida secreta, múltiples significados y conexiones sorprendentes con otras palabras. ¿Qué es la semántica? Muy bien, iniciemos con lo fundamental. La semántica es una rama de la lingüística que se dedica específicamente a estudiar el significado de las palabras. Ahora, ustedes podrían preguntarse, ¿y por qué necesitamos una ciencia completa solo para estudiar significados? Bueno, la respuesta es simple y compleja al mismo tiempo, porque el significado es la esencia misma de la comunicación. El término semántica proviene del griego semánticos, que significa significado relevante. Y fíjense en esto, junto con la fonética, que estudia los sonidos, la gramática, que estudia las reglas, y la morfosintaxis, que estudia la estructura de las oraciones, la semántica constituye uno de los 4 pilares fundamentales para entender cómo funciona el lenguaje. Pero aquí viene lo interesante, y quiero que presten atención. La semántica no se queda únicamente en el presente. No solo estudia qué significan las palabras hoy, sino también cómo esos significados han cambiado a lo largo del tiempo y cómo siguen transformándose junto con nuestra cultura y sociedad. Déjenme darles un ejemplo. La palabra terrible que hoy usamos para describir algo muy malo o desagradable, originalmente significaba que causa terror o admiración intensa. Es decir, podía ser algo positivo. El lenguaje evoluciona constantemente y la semántica nos ayuda a entender esas transformaciones. Ahora bien, la unidad mínima con la que trabaja la semántica se llama sema. Imaginen que cada palabra es como un rompecabezas. Los semas son las piezas individuales de ese rompecabezas, las porciones más pequeñas de significado que podemos identificar dentro de una palabra. Una misma palabra puede contener distintos semas, y estos semas son los que conectan unas palabras con otras, creando redes de significado en nuestra mente. Por ejemplo, la palabra escuela contiene semas como lugar, educación, aprendizaje, estudiantes. Estos semas la relacionan con otras palabras que comparten algunas de esas características. La doble vida de las palabras. Ahora vamos a entrar en uno de los conceptos más importantes y útiles que aprenderán hoy. Resulta que cada palabra que usamos tiene una especie de doble personalidad, 2 niveles de significado que operan al mismo tiempo. Estos 2 componentes se llaman denotación y connotación. Permítame explicar primero qué es la denotación. La denotación es el significado literal, objetivo, el oficial. Es el significado que encontrarán si buscan una palabra en el diccionario. Es directo, concreto y no varía según el contexto cultural. Es, por así decirlo, el significado en blanco y negro de las palabras. Por ejemplo, si yo les digo la palabra corazón, su significado denotativo es el órgano muscular que bombea sangre a través de nuestro cuerpo. Punto. Sin adornos, sin interpretaciones. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes.
existe otro nivel de significado llamado connotación. La connotación incluye todos esos sentidos secundarios, simbólicos, culturales y emocionales que le atribuimos a una palabra más allá de su significado literal. La connotación es como el significado a color de las palabras, lleno de matices y emociones. Volvamos a nuestro ejemplo del corazón. Si alguien les dice, me rompió el corazón, ¿está hablando realmente del órgano físico? ¿Necesita una ambulancia? Por supuesto que no. Está usando la connotación de corazón para referirse a sus sentimientos, a su amor, a sus emociones. El corazón se ha convertido en símbolo de los sentimientos románticos y todos entendemos perfectamente este significado connotativo. Déjenme darles más ejemplos que ustedes usan sin darse cuenta. Cuando dicen, ese examen fue una bomba, la denotación de bomba es un artefacto explosivo, pero la connotación en este contexto significa que el examen fue muy difícil, complicado o incluso desastroso. Si alguien dice, volaré al supermercado antes de que cierre, la denotación de volar es desplazarse por el aire, pero connotativamente significa que irá muy rápido, con toda prisa. Cuando escuchan, me quedé en blanco en el examen, la denotación de blanco es el color, pero la connotación significa que se les olvidó todo, que su mente quedó vacía. Y ahora un ejemplo que probablemente les resulte cercano. Si alguien dice, ese hombre es un perro, ¿qué está diciendo realmente? La denotación nos diría que se trata del animal de 4 patas que ladra, pero todos sabemos que connotativamente se refiere a alguien infiel, promiscuo o maltratador. Es un ejemplo perfecto de cómo la connotación puede ser incluso despectiva o negativa. Aquí viene una pregunta para que reflexionen. ¿Por qué creen que es tan importante entender la diferencia entre denotación y connotación? La respuesta es porque los malentendidos en la comunicación ocurren precisamente cuando alguien interpreta connotativamente algo que se dijo denotativamente, o viceversa. Dominar esta diferencia los hará comunicadores mucho más efectivos. Las familias semánticas. Ahora vamos a hablar de un fenómeno fascinante que nuestro cerebro hace automáticamente sin que nos demos cuenta. Resulta que las palabras no viven aisladas en nuestra mente, sino que se organizan en grupos, en familias. A esto le llamamos familias semánticas. Una familia semántica es un conjunto de palabras que comparten un sema común, es decir, que están relacionadas por su significado central. Es exactamente como las familias humanas. Así como ustedes comparten ciertos rasgos con sus hermanos, primos o sus padres, las palabras también tienen parentescos entre sí. Déjenme mostrarles cómo funciona esto con ejemplos concretos. Si tomamos la palabra central árbol, su familia semántica incluiría arbusto, hojas, raíces, flores, frutos, madera, ramas, tronco, bosques, sombra. ¿Ven cómo todas estas palabras están conectadas con el concepto de árbol? Otro ejemplo. Si la palabra central es deporte, su familia semántica sería atletismo, tenis, béisbol, fútbol, básquetbol, natación, competencia, entrenamiento, equipo, estadio. Todas estas palabras comparten el universo semántico del deporte. Un ejemplo más cercano. Pan. Su familia semántica incluye panadería, sándwich, trigo, horno, levadura, masa, bollería, tostada. Y ahora hagamos un ejercicio mental. Quiero que piensen en la palabra libro. ¿Qué otras palabras formarían parte de su familia semántica? Probablemente piensen en hojas, páginas, tapa, biblioteca, librería, lectura, literatura, autor, capítulo, marcador. Esto no es magia ni coincidencia.
Nuestros cerebros organizan automáticamente el conocimiento de esta manera, porque es mucho más eficiente. Es como tener el cuarto ordenado en lugar de tenerlo todo tirado. Cuando necesitas encontrar algo, sabes exactamente en qué cajón buscar. Generalmente, las familias semánticas se forman entre palabras que comparten la misma categoría gramatical, es decir, el mismo tipo de palabra. Los sustantivos con sustantivos, los verbos con verbos y así sucesivamente. Aunque por supuesto, hay excepciones. Y ahora llegamos a la parte que, en mi opinión, es la más emocionante de todas. Quiero demostrarle que la semántica no es algo abstracto, que solo existe en los libros de texto o en sus clases. La semántica está viva en cada conversación que ustedes tienen, en cada mensaje que envían, en cada publicación que ustedes leen en las redes sociales. Vamos a analizar situaciones reales que seguramente han experimentado. Imaginen que están navegando en Instagram y ven un comentario que dice, esa persona es una víbora. ¿Realmente está diciendo que es un reptil de sangre fría que se arrastra por el suelo? No, ¿verdad? Están usando la connotación negativa de víbora para expresar que alguien es traicionero, falso o malintencionado. La denotación sería el animal, la connotación, la persona deshonesta. Y piensen en esto. Cuando su mamá o papá entra a su habitación y exclama, ¿esto es un caos? ¿Está haciendo referencia al concepto cosmológico del origen del universo? Claro que no. Está usando la connotación de caos para decir que su cuarto está desordenado, sucio o revuelto. Otro ejemplo común en redes sociales. Cuando alguien comenta, me muero de risa, con varios emojis, obviamente no está realmente muriendo. Está usando una exageración connotativa para expresar que algo le pareció extremadamente gracioso. Y hablando de música, sé que es algo que les encanta. Piensen en las letras de las canciones. Cuando un cantante dice, eres mi sol, eres mi luna, eres mi estrella, ¿está haciendo astronomía? No. Está usando la connotación de estos astros para expresar que esa persona es importante, que ilumina su vida, que es especial. La poesía y las canciones están repletas de significados connotativos. Incluso en el lenguaje cotidiano, con sus amigos, cuando dicen, ese partido estuvo de fuego, esa película fue una joya, o ese videojuego es una bestia, están empleando connotaciones constantemente. Un caso especial. Antes de cerrar nuestro video, quiero compartirles un ejemplo histórico y cultural que ilustra perfectamente cómo funciona la connotación y cómo los significados viajan a través del tiempo y las culturas. En la mitología griega antigua existían unas criaturas llamadas arpías. El significado denotativo, el original, se refiere a seres mitológicos, mujeres con cuerpo de ave, que, según las leyendas, atraían con su canto a los marineros, y después de hacerlos naufragar contra las rocas, procedían a devorarlos. Esa es la denotación, la criatura mitológica. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Ese significado viajó, se transformó, y en nuestra cultura actual, la palabra arpía adquirió un significado connotativo completamente diferente. Ahora, cuando alguien dice, esa mujer es una arpía, se está refiriendo, lamentablemente, de manera despectiva y machista, hay que decirlo, a una mujer que se considera malvada, cruel, insoportable o traicionera. ¿Ven cómo el significado original se transmitió por asociación imaginaria? Las características negativas de las arpías mitológicas se trasladaron al lenguaje cotidiano para describir comportamientos humanos. Este es un ejemplo perfecto de cómo la semántica estudia no solo los significados actuales, sino también su evolución histórica y cultural. Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video sobre los elementos de la semántica. Ahora quiero hacer un recorrido rápido por todo lo que hemos visto hoy, porque es importante que estos conceptos queden bien consolidados en su memoria. Primero, vimos que la semántica es la rama de la lingüística dedicada al estudio del significado de las palabras.
y que su unidad mínima de análisis son los temas. Esas pequeñas porciones de significado que componen cada palabra y las conectan con otras. Segundo, descubrimos que cada palabra tiene dos niveles de significado. La denotación, que es el significado literal, objetivo y oficial que aparece en los diccionarios, y la connotación, que son todos esos significados secundarios, simbólicos, culturales y emocionales que atribuimos a las palabras según el contexto. Tercero, conocimos las familias semánticas, esos conjuntos de palabras que se agrupan porque comparten un sema común, y entendimos que nuestro cerebro organiza el vocabulario de esta manera para ser más eficiente en la comunicación. Y finalmente, algo que considero fundamental, comprendimos que las semánticas no es teoría abstracta, sino que está presente en cada aspecto de nuestra comunicación diaria, desde los mensajes de texto hasta las palabras de las canciones que escuchan. Pero, más allá de los conceptos teóricos, quiero que entiendan algo muy importante. Dominar todos estos elementos de la semántica los convierte en mejores comunicadores. Cuando comprendan la diferencia entre denotación y connotación, pueden expresarse con mayor precisión, evitar malentendidos y, sobre todo, pueden apreciar la increíble riqueza y flexibilidad de nuestro idioma, el español. El lenguaje es la herramienta más poderosa que tenemos como seres humanos. Es lo que nos permite compartir ideas, expresar emociones, construir relaciones y entender el mundo. Y ustedes, jóvenes, al estudiar la semántica, están aprendiendo a usar esa herramienta. Antes de despedirme, quiero dejarles una reflexión. Cada vez que hablen, cada vez que escriban, cada vez que lean, recuerden que detrás de cada palabra hay capas de significado esperando ser descubiertas. Las palabras son mucho más que letras juntas, son ventanas a nuestra cultura, nuestra historia y nuestra forma de pensar.